A ver, puedo hablar por mí, no por el bloque. Está bien, perfecto. Mire, particularmente yo, los fallos, partamos de la base que hay que respetarlos, nos gusten o no nos gusten. Esto es una regla básica en una democracia, ¿no? Yo particularmente, si usted me pregunta a mí cuál es mi opinión del fallo, yo coincido con el voto del doctor Fait, no coincido con el voto de la mayoría. Es decir, creo que las sentencias, digamos, técnicamente deben resolver el caso que le someten a examen. Esta es una sentencia que los abogados llamamos exhortivas, es decir, sugieren, aconsejan, creo que va más allá de lo que la sentencia debió haber dicho. Pero este es un análisis técnico de la sentencia, ¿verdad? Si usted me pregunta desde el punto de vista político cómo veo yo el panorama luego de este fallo, y yo lo veo con preocupación. Lo veo con preocupación, pero no por cómo ha resuelto la Corte, sino porque el oficialismo esta ley la quiere aplicar no de acuerdo a lo que la ley dice, sino de acuerdo a lo que ellos quieren que la ley diga. No sé si soy claro. Este es un gobierno que va a utilizar esta ley y cualquier otra ley con este fallo o con cualquier otro fallo, la va a usar para silenciar las voces críticas del periodismo y para fomentar aquellas voces que le son adictas. Van a usar los resortes que le permite la publicidad oficial o el manejo del poder para generar medios complacientes, porque en el kirchnerismo no hay lugar para el disenso. El único lugar que concibe el kirchnerismo para convivir con ellos es el de la sumisión. Y de hecho, así se expresan y se manejan en todos los órdenes, no solo con la prensa, ¿no? Es decir, fíjese lo que hacen con los gobernadores, fíjense lo que hacen con los intendentes, fíjese cómo actúa el propio Congreso frente al poder presidencial. Es decir, el único espacio que ellos entienden con el que se puede convivir es el de la sumisión. Así que este fallo, más allá de que haya sido en un sentido o en otro, en realidad frente al escenario político que tenemos, frente a un poder que cree que la Constitución y la ley no están para ponerles límites al poder, creo que va a ser, vamos a tener problemas con el tema de la prensa. Ajá. Ahora, senador, le pregunto, esta es una de las leyes más debatidas en el ámbito periodístico de los últimos tiempos. Una ley que bajó a todo el país y se debatió y se construyó, porque no es una ley que sale del kirchnerismo, sino que se venía trabajando antes, que el kirchnerismo la toma y le da más impulso. Digo, si todo el periodismo en su momento debatió y apoyó la ley, ¿no le parece que por ahí hay una contradicción, que el periodismo apoya una ley que lo va a censurar? A ver, el oficialismo con sus propias conductas ha demostrado que en el proceder se aparta de la ley. Fíjese usted, hoy si usted lee los diarios y distintos medios, y además porque tenemos conocimiento de nuestras provincias de cómo se manejan con FMs y demás, hay medios periodísticos a los cuales la ley no se le aplica. Es decir, usted tiene el caso de Moneta, tiene el caso de Telefe con Telefónica, es decir, hay disposiciones muy claras de esta ley que el oficialismo defiende, que a los grupos periodísticos que son amigos no se les aplica. Pretenden aplicarla a aquellos medios que ellos consideran tienen una visión crítica del gobierno. Vuelvo a repetir lo que le dije hace 5 minutos. Acá el problema no es ni la ley ni el fallo, sino la concepción del poder que tiene el kirchnerismo. El kirchnerismo cree que desde el poder puede hacer lo que quiere con quien se le antoja. Este es el grave problema. Mire, yo vengo de una provincia vecina a Santa Cruz, y a Kirchner lo conocí personalmente y conocí cómo se manejaba. Kirchner siempre dijo que para hacer política se necesitaban 3 cosas: tener una buena caja, manejar a los jueces y tener los medios. Estas eran las 3 premisas en las que él basaba su accionar político. Bueno, y actúa en consecuencia. Fíjese lo que pasa con la justicia en este país. Los Ollarvide todavía pueden seguir siendo jueces. Fíjese la corrupción, cómo les ha permitido hacer caja para manejar plata a troche y moche. Y fíjese lo que están haciendo con la ley de medios. Lejos de aplicar el texto de la ley, aunque yo la comparto o no la comparta, supongamos que todos compartiéramos esta ley, fíjense en la práctica, en la aplicación de la ley, cómo se manejan. Hay hijos y entenados. A algunos les permiten desinvertir con el cuñado, con la hermana, con el tío, con la abuela, a otros no. Otros directamente transfieren todo, otros no transfieren nada. Es decir, si ustedes se fijan en cada caso particular cómo ha sido tolerante el ASCA con los medios amigos e implacable con los que considera adversarios, usted se va a dar cuenta que esta ley ellos no la aplican como dice el texto, sino como se les antoja.
Senador, dos cuestiones. Primero, tiene que haber, digo, más allá de la postura política, ¿no? que es legítima que pueda tener cada sector político en esto. Primero, la ley es de la Constitución, digamos, es dentro de la democracia. Está en el marco de la democracia. Así es. Y bueno, y segunda cuestión, en el fallo de la Corte, en ningún momento dice que está en peligro la libertad de expresión. ¿En qué parte de la ley usted me dice que puede haber un punto en el cual está en peligro la libertad de expresión? Concretamente. Lo dice el propio fallo de la Corte. Y hoy hay declaraciones de Lorenzetti en este sentido, donde dice que la cuestión judicial no está dirimida, que probablemente en la aplicación práctica de la ley surjan problemas y que todos los dueños de medios, en la aplicación práctica, cuando venga el proceso de desinversión, obviamente eso está orientado a Clarín, digámoslo claramente, en el proceso de desinversión probablemente se generen otras cuestiones judiciales que tengan que resolverlo, dice Lorenzetti hoy. Es decir, la propia Corte está advirtiendo que la aplicación que hace el Ejecutivo de la ley, o que pudiera hacer el Ejecutivo de la ley, seguramente va a generar nuevos conflictos. La Corte lo que hace es decir, bueno, este texto nosotros lo... Fallo polémico, obviamente, esta es una opinión que ha dividido a la propia Corte, calcule de ahí para abajo en el seno de la sociedad, usted también va a encontrar opiniones divididas sobre esta cuestión, ¿no? Ahora, cuando pero la Corte dice, bueno, esta ley es constitucional, macanudo, guarda cuando la apliquen, dice la Corte. Seguramente cuando la apliquen esto va a generar conflictos. Ajá. Senador, digo, usted es un hombre de la democracia, usted es un hombre de la Unión Cívica Radical. Cuando uno gobierna, uno afecta intereses, y cuando afecta intereses, hay resistencia también de parte del poder. ¿Usted coincide con esto? A ver, si no, fíjese, por ejemplo, bueno, Alfonsina, podemos hablar de Arturo Illia también, que mira, los poderes fácticos, usted lo ha dicho, los poderes fácticos en la Argentina han tenido muchísimo poder, a veces más que las propias organizaciones políticas. ¿No es en este caso? El caso de Alfonsín, usted lo mencionaba, el propio Duhalde terminó reconociendo que Alfonsín, cuando no quiso enajenar el patrimonio nacional, porque ya venían por YPF, ya venían por agua y energía, ya venían por gas del Estado, usted lo recordará, cuando no quiso enajenar el patrimonio nacional, dicho esto por el propio Duhalde, no por un radical, le hicieron un golpe de Estado económico. Ni hablemos lo que le hicieron a Illia por haber anulado contratos petroleros, por haber sacado la ley de medicamentos. Es decir, usted calcule, Illia, medicamentos, la droga, las armas y los medicamentos son las tres actividades que más dinero mueven en el mundo. Más que los propios estados. Así que mire si los poderes fácticos influyen en las decisiones de los gobiernos. Lo que pasa es que hay que tener gobernantes que sepan pararse frente a estos poderes fácticos, actúen en defensa del interés general y no como gerentes de estas empresas o de estos grandes grupos económicos. Yo le hago una pregunta, senador, le hago una pregunta porque ahí entramos justamente. Yo considero, no sé cuál es su opinión, que los grandes oligopolios comunicacionales son grupos de poder. Por ejemplo, usted habla por ahí de que el gobierno puede utilizar la ley de medios a su favor, pero ¿qué dice, por ejemplo, al famoso dicho de Clarín que un presidente no resiste tres tapas? Que un medio de comunicación grande, muy grande, que tiene muchas empresas concentradas, se autoadjudique que él puede poner o sacar un gobierno democrático en un país. ¿No le parece también por ahí una barbaridad desde ese punto de vista y que hay que hacer algún control? Usted me dio un ejemplo, el del diario Clarín. Yo le voy a recordar a ustedes las polémicas que tuvo el doctor Alfonsín y el radicalismo con Clarín. Bueno, por eso a este plano lo queremos llevar. A este plano lo queremos llevar, senador. El diario Clarín, podemos no avalarla. Alfonsín polemizaba desde las tribunas con el diario Clarín. Pero jamás se le hubiese ocurrido al doctor Alfonsín ir a buscar un juez corrupto como Ventos en Mendoza para allanar el diario, por ejemplo. Es decir, frente a estos grupos se toman posturas diferentes. Es decir, el diario Clarín tampoco tenía la polemizaba, trataba de generar una opinión distinta y generar adhesiones más allá de lo que publicara Clarín. Jamás intentó acallar la voz opositora. Acá, para mí, estamos ante un gobierno que intenta acallar la voz opositora, y ahí está la diferencia. Es decir, ¿cómo se combate esto? Yo creo que generando opinión contraria, haciendo comprender a la gente que tenemos razón, y no como pretende hoy el kirchnerismo, tratando de hacer callarlo por la fuerza. Ahora, es difícil enfrentarse a un grupo tan grande. Hablamos de Clarín como el eje, digamos, pero como usted dice, hay otros oligopolios también. Digo, a veces es difícil una voz chiquitita contra un conglomerado tan grande. Mire, los oligopólicos avanzan porque la política se lo permite,
Mire, yo vengo de una provincia, los oligopolios avanzan, o los grandes grupos económicos avanzan, porque la política se lo permite. Mire, yo vengo de una provincia petrolera, le voy a dar a usted un ejemplo. Sí, lo que ustedes lo desconocen, pero que tiene una incidencia fundamental en lo que pasa en el país en materia energética. Yo vengo de una provincia petrolera. En mi provincia están los yacimientos petroleros más grandes del país, los tradicionales, no hablamos de no tradicional Vaca Muerta, Neuquén, dejémoslos de lado, los hidrocarburos tradicional. El yacimiento más grande petrolero se llama Cerro Dragón. El ex gobernador Das Neves, hombre autoritario y corrupto como él yo no he conocido todavía, y mire que hay para hacer una larga lista de autoritarios y corruptos, entregó el yacimiento petrolero más grande que tiene el país a una asociación empresaria formada por la British Petrol, la petrolera inglesa, por más que nos digan a nosotros que por el conflicto de Malvinas los ingleses no pueden tener intereses económicos en la Argentina, mentira. Vayan a mi provincia, el principal yacimiento petrolero del país lo explota la principal petrolera inglesa en asociación con Pan American Energy de los hermanos Bulgeroni, ¿verdad? Sí. Entregó ese yacimiento hasta el agotamiento, a precio vil, con una miserable regalía. Y lo más grave es que le da la libre disponibilidad del crudo. Es decir, usted va a ir este domingo a la estación de servicio, o en las épocas de vacaciones que la gente viaja más y usted no tiene nafta en las estaciones de servicio. Pero el señor Das Neves permitió que este grupo empresario exporte el petróleo, aunque nosotros nos quedemos sin combustible en la Argentina. Hace poquitos días atrás, el gobernador actual hizo lo mismo con Tecpetrol. Es decir, ¿por qué las empresas económicas, en este caso las petroleras, hacen lo que hacen? Porque el poder político se lo permite. Es decir, si acá la política, en vez de gerenciar los intereses de las empresas, acá en vez de tener grandes políticos en mi provincia, en vez de tener grandes gobernadores, hemos tenido grandes gerentes de empresas a cargo de la gobernación. Si se plantaran y esto no lo permitieran, otra sería la historia en este país, ¿eh? Ahora digo... Irigoyen decía que no le tenía miedo a los que nos venían a comprar, sino que le tenía miedo a los que estaban dispuestos a vender. Claro. Pero ahora, haciendo un repaso también, ¿no?, de las presencias radicales, el radicalismo siempre le faltó la fortaleza política también para oponerse. Si no, veamos el final de Ilia, veamos el final de Irigoyen, veamos el final de Alfonsín. A ver. Ilia, para mí el mejor presidente del siglo XX, no tengo absolutamente ninguna duda. Y mire, se lo dice un radical y en el siglo XX fueron presidente Irigoyen, Marcelo T. de Alvear. Con la proscripción del peronismo del senador. Alfonsín y fue presidente Perón. Para mí Ilia fue el mejor presidente del siglo XX. A ver, Ilia se opuso. Pero no se olvide usted que estos grandes grupos que se opusieron a Ilia tuvieron complicidades políticas y fundamentalmente gremiales. ¿O usted se olvida de esto? ¿Quiénes estaban en el juramento de Onganía? Mire, sería bueno ahora googlear y busque la foto de quiénes. La burocracia sindical estaba Bandor. Sí, todo. Pero estamos de acuerdo en eso, senador. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Es decir, por eso digo, si la política se cierra filas, como cerró filas para defender la democracia en Semana Santa, estos grupos tampoco podrían avanzar como han avanzado. Senador, está interesante este tema. Quiero llevarlo a otro ámbito porque ya también es de nuestra competencia, como es la ley de MU. Uno trabaja en un medio, ¿no? Y esto tiene un impacto, por supuesto, en la sociedad también, la ley de medios. Pero quiero llevarlo a otro aspecto porque usted es parte del Consejo de la Magistratura en el orden nacional, ¿no? Así es. Y en Paso a lo Libre estamos hace 5 años sin una designación firme de un juez federal. ¿En qué situación está este tema? A ver, el Consejo de la Magistratura está, yo le diría que inmovilizado, pero yo no me voy a hacer responsable de lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. Y nosotros somos una minoría dentro de los 13 miembros que integran el Consejo de la Magistratura. Está bien. Sí. Es decir, hay una responsabilidad directa del oficialismo y los integrantes del Poder Judicial que han votado juntos durante todos estos años. Hoy un colega suyo me preguntaba por qué Ollarvide sigue siendo juez. Mira, Ollarvide sigue siendo juez porque los jueces que integran el Consejo de la Magistratura y los miembros del oficialismo han votado siempre para salvarlo. Bueno, yo no me voy a ser responsable de lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, porque el oficialismo pretende manejar este organismo, que está bien pensado, que yo como organismo lo defiendo, elimina un poco la discrecionalidad para la designación de los jueces, fija un procedimiento de selección a través de concursos, tiene todo un procedimiento para sanción de jueces a través de sumarios, donde se garantiza la participación del denunciante y del defensor. Pero cuando usted lo quiere usar para salvar a jueces deshonestos, que son complacientes con el poder, y por otro lado perseguir a jueces probos, y pasa lo que pasa. Es decir,
En Paso de los Libres, yo le podría dar en mi propia provincia juzgados que sean claros y están vacantes, porque no pueden aprobar concursos donde quieren poner, yo voy a hablar de los casos que más conozco, que en mi provincia, donde no pueden poner jueces que le sean complacientes al poder. Este es el problema. Prefieren dejarlos vacantes, los hacen subrogar con jueces que ya están, que muchas veces tienen complicidades con el poder, y de esta manera siguen manejando el Poder Judicial de la manera que lo manejan. De la terna, de la lista de candidatos a jueces federales de Paso de los Libres, ¿me puede responder o no, senador, este tema? ¿Hay alguno que esté sospechado de tener connivencia con el kirchnerismo? A ver, yo la terna de jueces de Paso Libre en este momento no la tengo presente. Está la doctora Borda, por ejemplo. La doctora Borda, ¿y quién más está? Silverstein, el doctor Silverstein. El doctor Silverstein. Sí. En realidad no lo recuerdo, no lo tengo presente. Está bien. Está bien. Pero lo podemos averiguar, yo se lo averiguo y en otro momento lo charlamos. Sería importante para nosotros como comunidad también, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿en qué situación está esto? Desde el punto de vista ya técnico-legislativo. Yo entiendo la Presidente debe tener en su poder, porque dicen que hay muchos juzgados vacantes y que no se aprueben concursos. La Presidente, yo no recuerdo, no me pida la nombre de los juzgados, porque no me lo acuerdo, son 80 y pico. Claro, está bien. 80 y pico juzgados que la Presidente tiene los candidatos para cubrir esas vacantes y no manda los pliegos al Senado para que le den acuerdo. ¿Por qué tiene esta conducta la Presidente? La Presidente tiene esta conducta por esto que yo les decía recién, porque esos juzgados que hoy están vacantes, seguramente en su mayoría están siendo subrogados por jueces que al no tener estabilidad son más vulnerables y que por otro lado deben tener algún tipo de compromiso con el poder, porque así maneja el Poder Judicial el kirchnerismo. Está bien. Pero, ¿cómo está conformado el Consejo de la Magistratura en este momento? 13 miembros. En este momento somos 13 miembros. Sí. Hay un representante del Poder Ejecutivo. Sí. Hay 2 senadores por el oficialismo, 2 diputados por el oficialismo, un senador y un diputado por la oposición, 2 representantes de los abogados y 3 jueces. Ajá. A ver... Hay un académico, ahí están los 13, y un académico. Ahí está. ¿Y está usted también? Sí, yo estoy como senador por la oposición y el doctor Oscar Aguat está como diputado por la oposición, los senadores Fuentes y Turres por el oficialismo y los diputados Moreno y Córdoba por el oficialismo. Ajá. Ahora, yo no lo quiero ser responsable a usted, pero el diputado Aguat está un poco cuestionado también por la justicia correntina, también, senador. ¿Usted lo sabe bien? La justicia correntina en su caso deberá fallar, otro lo habrá cuestionado u otro lo habrá denunciado. Y habrá que esperar y ser respetuoso de los fallos. Creo que ese tema está en la Corte. El senador no viene a responder y los fueros en este caso no se lo cubren. Por lo menos tiene que venir a declarar y no lo quiere hacer. El diputado, perdón. Mire, no sé cómo está la causa, honestamente le digo. De todas maneras, los fueros no sirven para paralizar los procesos. Los fueros son una inmunidad a la detención, no al proceso. El proceso puede seguir, puede incluso ser condenado, como ha sido Menem. Y los fueros únicamente se pueden anteponer. Es una vieja discusión política que el radicalismo... También podemos sospechar ahí en ese caso de la justicia en Corrientes, donde el radicalismo es el que en ese está gobernando y no prosigue justamente este juicio, que hay un importante dinero yo parto de la idea de que el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Político. Si quieren achacarlo algo al Poder Judicial de Corrientes, yo supongo que se manejará con independencia, no tiene por qué obedecer a las directivas políticas ni del radicalismo que gobierna ni de que cualquier otro partido que gobernara, si no estaríamos en un problema. Si entendemos que los jueces, esto es lo que estamos criticando precisamente, que los jueces tengan independencia, que los jueces no tengan dependencia del poder político, independientemente de quién gobierne Corrientes, yo creo que los jueces tienen que actuar en base a sus propios criterios. Senador, a ver, trato de entender a partir de sus palabras, pero ¿se desprende de sus palabras que hasta el 2015 no tendríamos juez federal en Paso de los Libres? Por hablar de, usted me dijo que son más de 80 los juzgados federales, ¿no? Pero por hablar en este caso... Que tienen ya designadas ternas para mandar al Senado y no las mandan. Ajá. Por lo cual se puede inferir de que hasta el 2015 no tendríamos. Mire, habría que ver qué pasa ahora en este nuevo escenario político que hay en la Argentina, ¿no? Es decir, creo que
la justicia para mí es un tema central del que se tienen que ocupar los partidos políticos, así como hay que ocuparse de la inflación, del empleo, de la droga, de la inseguridad. Creo que el tema de la justicia es uno de los temas centrales en la Argentina. Ajá. ¿Y qué cambia en el plano de la justicia con esta elección del domingo pasado? Mire, yo creo que uno de los motivos por los cuales la gente, porque ha estado en el discurso de los candidatos, por los cuales la gente no ha acompañado al oficialismo, ha sido, entre otros, cómo han venido manejando el tema justicia durante estos años, ¿no?